La Ciudad del Vaticano, un lugar de fe inmensa, un almacén de conocimiento antiguo. Sus muros guardan secretos juntados por siglos. Muchos creen que estos secretos son solo documentos históricos, o quizás debates de teología ya resueltos. Pero algunos susurran de algo mucho más profundo, algo que desafía cómo entendemos el tiempo mismo. Un aparato de poder inimaginable. Este aparato es conocido por unos pocos elegidos. Se llama el cronovisor, un nombre que resuena con misterio. Un nombre que da a entender que se puede ver lo que no se ve. Imaginen un instrumento, no uno que viaja en el tiempo. No, esto es diferente. Esto es una ventana. Un espejo que refleja momentos de hace mucho tiempo. Captura los ecos de la historia, los susurros débiles de sucesos que formaron nuestro mundo. El cronovisor, dicen, puede sintonizar estas vibraciones que quedan. Puede reconstruir imágenes y sonidos. Puede traer el pasado lejano al presente. Esto no es ciencia ficción, insisten algunos. Esta es una realidad escondida, una verdad oculta detrás de capas de secreto papal y silencio bien guardado. La sola idea es asombrosa, ser testigo de la historia como de verdad pasó, no a través de interpretaciones, no a través de relatos con favoritismos, sino directamente, sin filtros. Las consecuencias son enormes. ¿Qué verdades se revelarían? ¿Qué mentiras quedarían al descubierto? El poder de ver el pasado con tanta claridad es un poder incalculable. Es un poder que podría reescribir todo lo que creíamos saber. Es un poder que muchos desearían y un poder que muchos temerían. El Vaticano, se dice, entendió este miedo muy bien. Por décadas, la historia del cronovisor ha circulado. Se mueve en voz baja entre investigadores de conocimiento prohibido. Aparece en notas al pie misteriosas de textos secretos. ¿Es un mito? ¿Una leyenda nacida de ilusiones? ¿O es un artefacto real? ¿Una maravilla tecnológica guardada bajo 7 llaves? El Vaticano no da respuestas. Su silencio solo hace más grande el misterio. Alimenta la idea de que detrás de su fachada antigua, una máquina capaz de revelar todos los secretos de la historia espera con paciencia. O quizás se usa activamente. La historia empieza a mediados del siglo XX. El mundo se estaba reconstruyendo. La ciencia avanzaba a un ritmo increíble. En medio de esta época de cambios, un monje benedictino llamado Padre Pellegrino Ernetti tenía una ambición fuera de lo común. El Padre Ernetti no era solo un hombre de Dios, era un estudioso de música antigua, era un físico, tenía una mente muy aguda. Le fascinaba la idea de que todos los sucesos, todos los sonidos, todas las imágenes dejan una huella que no se borra en la esencia misma de las cosas, un registro permanente, esperando ser descubierto. Él creía que estas huellas no se perdían para siempre. Pensaba que existían como formas de energía, radiación electromagnética, ondas de sonido. Estas ondas, él propuso, seguían resonando a través del espacio y el tiempo. Eran débiles, sí, casi imposibles de detectar, pero no desaparecidas. El padre Ernetti soñaba con una forma de capturar estos restos tan sutiles. Imaginó un aparato que pudiera hacerlos más fuertes, una máquina que pudiera traducir estas señales antiguas. Quería hacer visible el pasado. Quería hacerlo escuchable otra vez para que la gente lo viviera. Esto no fue un trabajo solitario. Una tarea tan grande necesitaba mentes brillantes. Necesitaba más recursos de los que un simple monje podría tener. El padre Ernetti, según se cuenta, no trabajó solo. Reunió un equipo, un grupo secreto de científicos, algunas de las mentes más brillantes de su tiempo. Les atrajo su visión, les intrigó lo atrevido de su búsqueda. Juntos empezaron un viaje hacia lo desconocido, un viaje para construir lo imposible, un viaje para crear el cronovisor. Su taller estaba escondido, sus experimentos eran secretos. Trabajaron duro lejos de la gente, lejos de colegas que no creían, lejos de aquellos que podrían no entender, o peor, usar mal su creación. Los años 50 se volvieron el momento clave para esta invención increíble. Cada descubrimiento, cada avance, los acercaba más a su meta. El sueño de ver el pasado se estaba volviendo realidad, lentamente, con mucho esfuerzo. El padre Ernetti estaba a punto de liberar un poder que la humanidad solo había imaginado en mitos y leyendas, el poder de ver el ayer.
El padre Pellegrino Ernetti era el visionario. Él fue la fuerza que impulsó el cronovisor. Pero no fue su único creador. Las leyendas hablan de un equipo secreto, un grupo de científicos notables que se unieron a su búsqueda. Eran hombres que entendían las leyes básicas de la física, hombres que fueron pioneros en sus campos. Su participación le dio una credibilidad inquietante a todo el proyecto. Sugería que el cronovisor no era pura fantasía. Estaba basado en principios científicos serios, por muy avanzados o difíciles de entender que parecieran en ese tiempo. Un nombre destaca entre estos supuestos colaboradores: Enrico Fermi, un ganador del Premio Nobel, una figura clave en la creación de la bomba atómica. Su supuesta participación crea preguntas muy serias. ¿Por qué un científico de la talla de Fermi se metería en un proyecto tan secreto y tan poco común? ¿Lo movió la curiosidad científica? ¿O había otras razones, quizás más ocultas, en juego? La presencia de mentes como la de Fermi sugiere que el proyecto del cronovisor se tomó muy en serio. Fue un esfuerzo científico importante. No solo el experimento fantasioso de un monje. El equipo supuestamente incluía a otros físicos e ingenieros de fama mundial. Cada uno aportó su conocimiento especial. Trabajaron en teorías complicadas. Diseñaron piezas muy elaboradas. Enfrentaron el desafío enorme de detectar y descifrar antiguas señales de energía. Imaginen las discusiones, los debates, los momentos de frustración y de alegría, todo hecho bajo el más estricto secreto. Estaban, en pocas palabras, intentando construir un aparato para ver el tiempo. Un aparato que pudiera romper el velo que separa el presente del pasado. Una máquina para capturar los fantasmas fugaces de la historia. Su conocimiento combinado abarcaba mecánica cuántica, electrónica y acústica antigua. El propio conocimiento del padre Ernetti en música antigua y la física del sonido fue clave. Él creía que así como la luz lleva imágenes, el sonido lleva su propia huella histórica. El equipo trabajó para crear antenas lo suficientemente sensibles para captar estas señales débiles. Desarrollaron sintonizadores para aislar momentos específicos en el tiempo. Crearon una pantalla para mostrar las imágenes revividas. La creación del cronovisor fue una sinfonía de ciencias dirigida en las sombras. ¿Cómo se supone que funcionaba este aparato milagroso? El cronovisor no era una máquina del tiempo. Esta diferencia es muy importante. No llevaba a personas al pasado. Tampoco traía objetos del pasado al presente. Más bien, funcionaba como un receptor muy avanzado. Una televisión celestial, sintonizada a las frecuencias de épocas pasadas. El padre Ernetti explicó que cada suceso, cada palabra dicha, cada cosa vista, emite energía. Esta energía se dispersa, pero nunca desaparece del todo. Deja una huella, un eco que queda en el cosmos. El cronovisor, según sus creadores, fue diseñado para capturar estas energías que quedan. Apuntaba a las ondas electromagnéticas y de sonido específicas que quedaban de sucesos pasados. Piensen en ello como una antena increíblemente poderosa, junto con una unidad de procesamiento avanzada. Esta unidad podía entonces reconstruir las imágenes y sonidos originales. Era un proceso de detectar, amplificar y traducir. El aparato supuestamente tenía muchas antenas hechas de metales especiales. Tenía complicados conjuntos de cátodos, perillas y palancas, todos ajustados con precisión para filtrar el ruido de miles de años. La idea principal era que el pasado no está perdido del todo. Sigue existiendo como una forma de información. Información que está guardada en la mismísima tela del universo. La genialidad del cronovisor, si las historias son ciertas, estaba en su habilidad para descifrar esta información. Podía aislar las señales de un periodo histórico particular. Podía enfocarse en un lugar específico. Luego podía proyectar estas escenas recuperadas en una pantalla. La experiencia se describió como ver una proyección holográfica, en 3 dimensiones. Una ventana viva a momentos ya pasados. Este espejo del tiempo ofrecía una experiencia de ver pasiva. Uno podía observar,
Uno podía escuchar, pero uno no podía interactuar. Esto era una medida de seguridad clave, quizás, o simplemente un límite de la tecnología. Aún así, incluso observar el pasado sin poder hacer nada tenía un poder inimaginable. La habilidad de confirmar relatos históricos, de ser testigo de culturas perdidas, de ver momentos cruciales con los propios ojos. El cronovisor prometía una mirada a la historia sin adornos, una línea directa a la verdad, sin pasar por las interpretaciones y cambios de la memoria humana y los registros. GAP 2S. Sección 5. Visiones de la antigüedad. Mirando los momentos más sagrados de la historia. Lo que se dice sobre las capacidades del cronovisor es simplemente asombroso. El padre Ernetti y su equipo no solo observaron cosas comunes y corrientes. Supuestamente enfocaron su lente del tiempo en algunos de los momentos más importantes y sagrados de la historia. Eran sucesos que han formado civilizaciones. Sucesos que son la base de la fe para millones. Ser testigo de ellos sería confirmar o destruir creencias muy profundas. El peso de tales observaciones sería inmenso, la responsabilidad muy grande. Quizás la afirmación más famosa y la más controversial es que el cronovisor capturó imágenes de la crucifixión de Jesucristo. El padre Ernetti aseguró que lo había visto. Describió la escena con detalle, el sufrimiento, la tristeza, el ambiente de aquel día terrible en Jerusalén. Incluso afirmó tener una fotografía, una imagen borrosa, poco clara, supuestamente tomada de la pantalla del cronovisor. Esta imagen, de ser real, sería el objeto religioso más importante que existe. Ofrecería una prueba real de un suceso central para el cristianismo. Más allá de esta afirmación tan grande, se dice que vieron otras escenas históricas. Vieron la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fueron testigos de Napoleón Bonaparte durante sus campañas. Observaron discursos de Cicerón en el Senado romano. Incluso afirmaron haber visto una tragedia perdida del poeta romano Quinto Enio, titulada Tiestes, representada en su forma original. Cada vez que miraban era un viaje a un mundo perdido, un encuentro directo con personajes y sucesos antes conocidos solo por textos y ruinas. El aparato parecía abrir todas las puertas de la historia. Estas supuestas observaciones tuvieron un fuerte impacto emocional. Ser testigo de una historia tan cruda, de un drama humano tan intenso, debe haber sido abrumador. La alegría del descubrimiento mezclada con el horror de ciertos sucesos, el asombro de ver leyendas volverse realidad, la carga de saber verdades para las que el mundo quizás no estaba preparado. El cronovisor ofrecía una perspectiva como la de un dios, pero con esa perspectiva venía una responsabilidad tremenda. Una responsabilidad que pronto llevaría a decisiones difíciles sobre el destino de la máquina misma y el conocimiento que reveló. Sección 6. El peso de la revelación. ¿Por qué el Vaticano ocultó la ventana del tiempo? Si existía un aparato tan poderoso, ¿por qué se escondió? ¿Por qué el cronovisor no se compartió con el mundo? El Vaticano, según el mismo padre Ernetti, tomó la decisión de desarmarlo, o al menos de guardarlo lejos del acceso y conocimiento del público. Las razones son complicadas. Tienen que ver con preocupaciones éticas, teológicas y sociales muy profundas. La habilidad de ver el pasado con perfecta claridad es un arma de doble filo. Puede iluminar, pero también puede destruir. Destruir historias ya establecidas, destruir la fe, destruir la base misma de la sociedad. Consideren las consecuencias. ¿Qué pasaría si el cronovisor revelara que relatos históricos muy queridos eran falsos? ¿Qué pasaría si se demostrara que las tradiciones religiosas se basan en malas interpretaciones? El aparato tenía el poder de deshacer siglos de creencias. Podría debilitar instituciones que dependen de la autoridad histórica. El Vaticano, como guardián de la fe y la tradición, habría visto esto como una amenaza a su existencia. La verdad, en su forma más cruda, podría ser demasiado perturbadora. Demasiado peligrosa para que la humanidad la maneje. La posibilidad de caos era simplemente demasiado grande. Además, el cronovisor podría usarse como arma.
Imaginen un gobierno o un grupo con malas intenciones teniendo acceso a él. Podrían usarlo para descubrir secretos, para chantajear a personas, para manipular la opinión pública revelando o cambiando selectivamente sucesos del pasado. El aparato ofrecía la vigilancia total, no solo del presente, sino de todo el tiempo. Tal poder en las manos equivocadas sería terrible. La tentación de usarlo para controlar, para tener poder, para fines malvados, sería irresistible para algunos. Proteger a la humanidad de este mal uso se volvió una preocupación principal. Se dice que el padre Ernetti llegó a estar de acuerdo con la decisión del Vaticano. Se dio cuenta del poder asombroso y terrible que habían desatado. Temía que la humanidad no estuviera lo suficientemente madura, ni espiritual ni moralmente, para tal conocimiento. El cronovisor, concluyó, era demasiado peligroso para existir abiertamente. Sus secretos necesitaban ser guardados, sus capacidades controladas, y así la máquina que podía ver el tiempo fue ella misma enviada a las sombras. Una profunda ironía. La ventana al pasado fue cerrada, quizás para siempre, por aquellos que habían mirado brevemente a través de ella. Sección 7. Sombras que perduran. El cronovisor. ¿Todavía funciona en secreto? La historia oficial es que el cronovisor fue desarmado. Sus piezas, esparcidas, sus secretos, guardados bajo llave. El mismo padre Ernetti falleció en 1994, llevándose mucho de su conocimiento con él. Pero los susurros continúan. Corren rumores de que el aparato no fue destruido por completo. Algunos creen que simplemente fue escondido, llevado a una bóveda segura y secreta en lo profundo del Vaticano, o quizás a otro lugar secreto conocido solo por unos pocos privilegiados. Es difícil imaginar que el atractivo de una herramienta tan poderosa sea abandonado por completo. Estas teorías sugieren que el cronovisor podría seguir funcionando, usado con discreción por un grupo selecto dentro del Vaticano, o quizás por otras organizaciones secretas que pudieron haberse enterado de que existe. ¿Para qué lo usarían? ¿Para verificar afirmaciones históricas importantes para la Iglesia? ¿Para obtener información sobre intrigas políticas o religiosas del pasado? ¿Para vigilar amenazas o descubrir conspiraciones? Los posibles usos, incluso en secreto, son muchísimos. La tentación de echar un vistazo al pasado, incluso por razones supuestamente buenas, debe ser inmensa para quienes tienen las llaves. Algunos investigadores afirman haber encontrado pruebas, documentos misteriosos, testimonios anónimos, señalan cosas que no cuadran en la historia oficial de su destrucción, argumentan que una invención tan revolucionaria no se descartaría tan fácilmente. El conocimiento obtenido de su construcción, los planos mismos, serían demasiado valiosos. Quizás incluso se desarrolló una versión más nueva y avanzada, una que funcione con mayor precisión, o con capacidades más allá de lo que el padre Ernetti dio a entender públicamente. El silencio de las fuentes oficiales solo alimenta estas ideas. El misterio se hace más profundo con cada año que pasa. Si el cronovisor todavía existe, ¿quién lo controla? ¿Y con qué fin están mirando al pasado? ¿Son solo observadores o están tratando sutilmente de influir en el presente basándose en lo que han aprendido? La línea entre observar e intervenir es muy delgada. El poder de ver el ayer podría fácilmente convertirse en el poder de dar forma al hoy. La sombra persistente del cronovisor plantea preguntas incómodas sobre el conocimiento oculto y las fuerzas invisibles que podrían estar observando nuestra historia y quizás nuestras vidas. Sección 8. Más allá del horizonte de la hora, ¿vistazos de lo que está por venir? La función principal del cronovisor, como la describió el padre Ernetti, era ver el pasado. Era un espejo que reflejaba sucesos que ya habían ocurrido. Sin embargo, algunas teorías llevan sus capacidades un paso más allá. Especulan que si el aparato podía sintonizar las energías residuales del pasado, ¿podría quizás detectar señales débiles del futuro? ¿Podría el cronovisor, o una tecnología similar basada en él,
¿Ofrecer vistazos de lo que aún no ha sucedido? Esta es una idea mucho más inquietante, un poder incluso mayor que ver la historia. La idea de ver el futuro está llena de cosas que no tienen sentido. Si uno ve un suceso futuro, ¿se puede cambiar? ¿O el hecho de verlo es parte de lo que lo hace inevitable? Las consecuencias filosóficas y prácticas son asombrosas. Si el Vaticano o cualquier otra entidad tuviera tal aparato, tendrían una ventaja nunca antes vista. Podrían anticipar crisis, podrían prever oportunidades, podrían potencialmente dirigir el curso de los sucesos humanos. El poder de conocer el futuro es el poder de controlarlo, o al menos intentarlo. Los que apoyan esta teoría señalan que el tiempo está todo conectado. Si el pasado, el presente y el futuro no son estrictamente una línea recta, sino que existen en una relación más complicada, entonces acceder a uno podría, en principio, permitir acceder a los otros. Quizás los ecos de los que habló Ernetti no son solo del pasado. Quizás ondas de sucesos futuros importantes también viajan hacia atrás en el tiempo. El cronovisor, diseñado para captar patrones de energía sutiles, podría sin querer capturar también estos ecos del futuro. Esto es pura especulación, por supuesto, pero la posibilidad es tentadora y aterradora. Si el cronovisor de verdad pudiera mostrar pedazos del futuro, las razones para esconderlo se vuelven aún más fuertes. Saber sobre sucesos futuros, especialmente los terribles, podría causar pánico en la gente. Podría llevar a pensar que nada se puede cambiar o a intentos imprudentes de alterar el destino. La carga de saber esas cosas de antemano sería insoportable para la mayoría. El potencial para el mal uso sería gigantesco. Aunque el padre Ernetti nunca afirmó públicamente que su aparato podía ver el futuro, la naturaleza misma de su supuesto poder sobre el tiempo invita a pensar en eso. Un pensamiento inquietante, sin duda. Sección 9. El reflejo inquietante. ¿Estamos preparados para las verdades que guarda? La historia del cronovisor nos deja con preguntas muy profundas. Preguntas que resuenan en lo más hondo de cómo entendemos la realidad, la historia y nuestro propio lugar en el universo. ¿Existe de verdad este espejo del tiempo, escondido en las bóvedas más profundas del Vaticano? ¿O es solo una leyenda complicada? Un mito moderno que refleja nuestra fascinación de siempre por el pasado y nuestro deseo de descubrir las verdades últimas? Las pruebas son difíciles de encontrar. Los testimonios causan discusión. Sin embargo, la historia perdura. Atrapa nuestra imaginación. Desafía nuestra idea de lo que es posible. Si el cronovisor es real, ¿qué significa su existencia para nosotros? Significa que la historia no es un libro cerrado. Sugiere que el pasado es una herida abierta, o un escenario descubierto, para aquellos que tienen cómo mirar. El aparato rompería la distancia cómoda que mantenemos con los sucesos históricos. Nos obligaría a enfrentar la realidad sin adornos de la vida de nuestros antepasados, sus triunfos, sus horrores, sus momentos más sagrados y sus secretos más oscuros. Como especie, ¿estamos de verdad preparados para enfrentar una verdad tan directa? La supuesta decisión del Vaticano de esconder el cronovisor dice mucho. Sugiere un miedo, no solo al mal uso, sino quizás un miedo a la verdad misma. Un miedo a que la humanidad no esté lista para las revelaciones que podría traer. Que nuestras estructuras sociales, nuestras creencias, nuestras propias identidades, son demasiado frágiles. Demasiado dependientes de las historias que hemos construido durante miles de años. El cronovisor, al ofrecer una visión directa, amenaza con demoler estas construcciones. Promete claridad absoluta, pero la claridad puede cegar, puede ser devastadora. Al final, el cronovisor, sea real o no, sirve como una metáfora poderosa. Refleja nuestras propias preocupaciones sobre el conocimiento y el poder. Nos obliga a pensar en las responsabilidades que vienen con el descubrimiento. Si te dieran la oportunidad de mirar en este espejo del tiempo, ¿te atreverías? ¿Qué esperarías ver? ¿Y qué verdades temerías descubrir? El cronovisor sigue siendo un misterio.
un testimonio del ingenio humano o de la locura humana, y un signo de interrogación persistente e inquietante que cuelga sobre los pasillos ocultos del poder y la naturaleza misma del tiempo.